Esta es una síntesis de la masterclass La Máscara en el teatro. Y si hablamos de la máscara, tenemos que remontarnos al siglo VI a.C., en la península del Ática, en Grecia, en Atenas. Los griegos desarrollaron un ritual, el ditirambo, que era en honor al dios Dionisos. Dionisos era el dios de la fertilidad, del éxtasis, de la liberación de las represiones humanas y también el creador del vino. Y en honor a él se hacía este ritual ditirámbico en donde cantaban, desarrollaban una serie de actos en honor a este dios. El que ha nacido dos veces se le llamaba Dionisos. Y junto a él había una comitiva de sátiros, como este, el gran cornudo, que se iban retirados de la ciudad a celebrar las famosas dionisiacas, en donde bailaban, cantaban, tomaban vino, se liberaban. También tenían sexo, como era el dios de la fertilidad, era tanto la fertilidad de la tierra como la fertilidad de los seres humanos. En el teatro se contaba la historia de Dionisio, se narraba su historia, y producto de esta narración surgen tres géneros teatrales, por decirlo así: la tragedia, el drama satírico y la comedia. Al desarrollar los griegos estos tres géneros teatrales, la tragedia, el drama satírico y la comedia, empieza a generarse una especie de concursos trágicos, y se crean los primeros dramaturgos. Y desde el siglo V, el siglo de oro de Pericles, se empieza a generar gran expectativa dentro de los espectáculos teatrales, en los géneros de la tragedia fundamentalmente, el drama satírico y la comedia. Pasaron siglos, del siglo V al siglo IV, pero después de Cristo, casi 900 años, en donde hubo un fulgor importante del teatro en Grecia y también en Roma. Tenemos que recordar que los romanos invaden Grecia y al invadir Grecia toman su cultura, toman sus dioses y toman el teatro, pero fundamentalmente la comedia. Pero en el siglo IV, un emperador llamado Constantino prohíbe el teatro. ¿Por qué? Porque el teatro griego era eminentemente politeísta y Constantino se hace monoteísta, cree solamente en un dios. Por lo tanto, proscribe, censura el teatro. Y el teatro estuvo proscrito ni más ni menos que casi 1000 años, hasta el resurgimiento de una nueva forma teatral. El teatro, al estar censurado, del siglo IV al siglo XV aproximadamente, vuelve a resurgir en la época moderna, en el Renacimiento. ¿Con qué? Con la comedia del arte, designada por primera vez en la historia del teatro como teatro profesional, en donde vemos grandes arquetipos y que han durado hasta el día de hoy. Por ejemplo, tenemos los sirvientes, los criados, los sani, primer sani, segundo sani, que eran un poco estas personas que venían del campo, de la montaña, a ganarse la vida en las ciudades. Venían a sobrevivir. También tenemos los patrones, los viejos, los que le daban trabajo a estos sirvientes. El señor Pantalone, el señor Doctor, que cumplían esa función de personas adineradas, burguesas, en el norte de Italia, donde se desarrolla este género teatral. También podemos ver otros arquetipos, como capitanes que pertenecían al mundo militar. Este es el capitán Spavento, capitán Fracaso, que fundamentalmente eran una especie de pseudos héroes, que en definitiva lo que propugnaban era una especie de cobardía. Se decían gallardos, pero en efecto eran cobardes. ¿Por qué? Porque estamos en el plano de la comedia. Estamos en el plano de personajes que funcionan fundamentalmente en el ridículo. También tenemos los enamorados, del desarrollo de emociones, de sentimientos, desde el hambre hasta
alguna especie de abusos, envidias, defectos humanos, tenemos la emoción, el sentimiento más elevado, que es el amor. Por supuesto que está en la comedia, encarnado en los enamorados. Entonces, esta masterclass vamos a ver el género propiamente tal del teatro desde su origen, desde los griegos, pasando por los romanos hasta llegar a la comedia del arte. ¿Por qué? Porque es donde fundamentalmente se usa la máscara teatral. Esta masterclass de la máscara en el teatro tiene una duración de 2 horas pedagógicas, en donde podremos viajar sobre conocimientos, sobre experiencias, sobre la historia del teatro, sobre definiciones de arquetipos, de máscara, personaje, y donde las y los estudiantes podrán usar la máscara en escena, podrán experimentar el juego de la máscara, podrán ver también la técnica que se usa de manera profesional para desarrollar un canovacho o un guión cómico o trágico o satírico dentro del esquema teatral. Entonces están todas y todos invitados a jugar en esta masterclass llamada La Máscara en el Teatro.